Está cargando. Hola, Cande, ya estamos en vivo. Buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación. Hoy tenemos un tema súper especial y una invitada aún más especial porque vamos a hablar del tema de preescolar en casa. Un tema que ahorita nos está preocupando a muchas familias que tenemos a nuestros pequeñitos menores de 6 años en la casa, porque los colegios están cerrados dado a esta pandemia y todo el tema. Hoy nos acompaña una querida amiga, Candelaria García, como decía la invitación. Eh, Mejor dicho, yo le voy a dar el espacio a ella para que se presente, ¿cierto, Cande? Cuéntanos de dónde te conectas, tus hijos, tu profesión. Cuéntanos un poquito para ir entrando en calor. Bueno, muy buenas noches para todas las mamitas, los papás, tíos, cuidadores que nos estén escuchando. Mi nombre es Candelaria García, soy mamá de 2 niños y esposa, una niña de 5 años y medio y un niño de 19 meses. Me conecto desde el municipio de Marinilla, Antioquia, la Esparta colombiana. Y bueno, muy contenta de estar en este territorio antioqueño porque costeños y paisas nos hemos llevado muy bien y he aprendido muchísimo de esta cultura, su educación, su acogida. Entonces me ha servido mucho y me ha gustado mucho para criar a mis hijos, para echar raíces. Bueno, soy de corazón normalista de la ciudad de Santa Marta y licenciada en etnoeducación. Tengo experiencia en educación preescolar, no solamente en colegio privado, sino con niñas educadas en casa. Mi primera experiencia fue con mi sobrina, estaba yo todavía en el colegio, en pleno bachillerato, y cuando decidí venirme para Medellín a estudiar, a trabajar, me encontré con que, bueno, mi hermana estaba haciendo educación en casa y yo me articulé con toda esa metodología que llevaba. Luego ya ella estaba, quedó embarazada y yo la apoyé en toda la parte educativa de la niña. Entonces, Isabela hizo todo el grado de transición conmigo, eh, gracias a las bases que mi hermana también le, le dio, salió pues leyendo, escribiendo, sumando, muchas nociones de resta, una fila. Y bueno, ya ella tomó la decisión de escolarizar y pues de ahí en adelante ella siguió su proceso escolarizada, pero con las bases de educación en casa. Entonces, digamos que así fueron como mis primeros pininos de la educación en casa como tía. Ya luego cuando yo quedé embarazada, tomé la decisión de, desde la gestación, empezar a programar a la niña, a Natalia del Mar, en todo esto de la escuela en casa. Entonces, esto me ha proporcionado a mí no solamente conocimiento por la profesión, sino la experiencia y la vocación. Mm. Nos genera como mucha expectativa como mamá, qué van a pensar nuestros hijos, cómo nos van a ver como profes. Y Ujú. resulta que, bueno, según la experiencia, mi hija pues tuvo la mayor acogida porque eh, la mamá y el papá es el primer mundo para los niños. Entonces, ¿quién mejor que nosotros los papás para presentárselos? Que esa fue como mi primera premisa cuando quedé Mm. embarazada. ¿Cómo voy a Ujú. educar a mi hija? Y esa fue la primera opción que yo tuve, presentarle el mundo a mis hijos de la mejor manera. Entonces, gracias a mí, digamos que unimos esfuerzos, unimos conocimientos, unimos acuerdos para presentarle el mundo a nuestros hijos, explicárselo de la mejor manera según su edad, que ellos también comprendan la dinámica familiar y así vayan aprendiendo, vayan educando. Educar en cada, digamos que es como muy, o sea, los conceptos es como muy variado porque cada familia es un universo,
lo más importante es que nosotros no eduquemos para los papás, para nosotros, sino que eduquemos a nuestros hijos para convivir con los demás, porque nosotros no somos los únicos con los que ellos van a convivir. Ellos van a crecer de la casa y van a tomar decisiones, y lo más importante en ese camino es que van a asumir problemas, situaciones de muchas tensiones, y según lo que nosotros hayamos educado en casa, en valores sobre todo, son lo que es la carta de presentación que ellos van a tener para convivir con los demás. Totalmente de acuerdo contigo, Cande, porque mira que me pasa igual. Yo también comencé con mi sobrino ahorita cumple 14 años ahorita en noviembre, y sufrí mucho con él, con temas de lo que él padecía en el colegio, incluso por temas de reubicación tuvimos que cambiarlo de colegio con mi hermana y todo el tema. Entonces empezamos a sufrir mucho por la influencia directa que tenían los profesores en el niño y su entorno con los amiguitos, porque no son solamente los amiguitos, sino son todas las culturas que traen los niños, sus amigos, que también pues lo afectan a él directamente. Y cuando quedé embarazada fue cuando yo también decidí empezar a practicar la educación con mi hija de una manera diferente. E incluso, sabes, como toda mamita primeriza empieza a leer mucho, empieza a estimular desde el embarazo, empieza a hacer muchísimas cosas, pero gracias a la parte de los títulos, que ya viene uno estudiando la parte psicológica, de cómo funciona el cerebro, todo el tema, ya la estimulación pasó a ser a otro nivel, y es cuando yo pude decir, yo estoy haciendo homeschooling desde el embarazo, porque empiezas a entender cómo funciona desde el momento de la concepción y cómo afectas tú al niño desde tu sentir, desde tus emociones, tanto de las tuyas internas como las que recibes cuando estás en el embarazo. Y aún más toda la estimulación del bebé una vez nace. Ellos están aprendiendo desde el momento cero, desde las caricias, desde cómo le hablas, con la comida, con la dormida, con la ropa. Es impresionante cómo depende de la ropa que tú le pongas al bebé, vas a impulsar o a retrasar su desarrollo motriz y muchísimas cosas. Entonces, cuando yo empecé a ver que lo podía hacer así, fue cuando empecé a desarrollar el programa de educar en casa desde el embarazo, el homeschooling de primera infancia, que todo el mundo dice, eso no puede ser, el homeschooling empieza desde el primer grado. Entonces empezamos nosotras las profesionales empezamos cuando somos mamá aún más, a transformar esta práctica. Y es acá donde quiero abordarte desde tu experiencia y desde tu título que nombraste ahorita, que eres de la parte de la etnoeducación. Háblanos un poquito de eso, y con base en eso, ¿qué debe aprender el niño en cada etapa de 0 a 6 años? Cuéntanos un poquito desde tu experiencia cómo sería este punto. Bien. Digamos que hasta ahora hemos conocido muchas teorías sobre la función de nuestro cerebro. Desde la posición monádica, diádica y la triádica que se plantea, aprendí que, digámoslo así, el ser humano tiene, o sea, múltiples formas de ver la vida, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, de acuerdo a sus vivencias, aprende y aplica, aprende, aplica y va adquiriendo una sabiduría, un conocimiento. El proceso de los 3 cerebros es muy bonito porque, digamos, o sea, las mamás que quieran incursionar en todo esto de la educación en casa, tienen que convertirse en unas investigadoras, en lectoras, porque antes de cualquier cosa tenemos que programar lo que vamos a hacer. Así con cualquier mínima intención que tengamos, tenemos que documentar. Entonces resulta que la teoría de los 3 cerebros brinda muchas bases para saber a grandes rasgos por dónde voy a conducir a mi hijo. O no hablemos de conducir, hablemos de qué tipo de herramientas le puedo brindar según su edad y qué habilidades
le puedo fortalecer según lo que él me esté mostrando. La teoría de los tres cerebros plantea el cerebro izquierdo lo representa con un cuadrado azul. Entonces vemos que el cuadrado tiene sus partes iguales. Las personas que son muy rigurosas, muy metódicas, les decimos que son cuadriculados. Así realmente sucede, y esas características son propias de ese cerebro. Es analítico, es investigador, es calculador, es lógico, secuencial, cronológico, busca siempre el dato exacto, qué sostiene lo que me estás diciendo, busca los números, contar, como todo lo que es la parte de manejar lo que es la atención, la memoria, la percepción, todo esto lo maneja el cerebro izquierdo. El cerebro central, pues miren que tiene 3 lados y el triángulo tiene una base. El cerebro central, las personas que resaltan por este cerebro, se destacan porque son muy pragmáticas, van siempre a lo concreto, no les gusta estar dando tanta vuelta y vamos al punto. Son los niños que no comen cuentos, necesitan explicaciones. Los niños desde muy pequeños, así no lleguen hasta los... Cande, te perdimos en el audio. No te escuchamos. Te perdimos. Si quieres, sales, vuelves a entrar y mientras yo voy apoyando esta partecita, ¿vale? Mientras Candelaria vuelve y se conecta, pues yo aporto acá mi pedacito desde la experiencia, lo que tiene que ver con el desarrollo del cerebro en la etapa inicial de los niños. Es decir, cuando Cande nos está comentando del tema de los tres cerebros, es entender el desarrollo del cerebro de los niños desde el momento en que nace hasta cuando termina sus etapas de desarrollo. No vamos a entrar mucho en la parte técnica para no extender más esa parte, pero sí es importante que podamos conocer, cuando Cande dice que leamos, investiguemos y todo, podamos conocer qué aprende el niño desde que nace hasta el primer año, del primer año a los 2 años, de los 2 años al tercer año. ¿Por qué? Porque en cada etapa el cerebro se va desarrollando y el niño va primero pues agudizando su visión, su audición, empieza a aprender con todos los sentidos, y es importante tener claro qué va aprendiendo el niño en diferentes etapas para no ir a exigir mayor, mayor cosa que el niño todavía no pueda entender. Cande, listo, ya te tenemos nuevamente acá. Entonces les estaba contando que las etapas del desarrollo del cerebro en los niños, para no entrar tanto en la parte técnica, sino en la parte práctica, cómo aprenden los niños con los 5 sentidos y hasta cuándo va el cerebro reptiliano, que es el de las sensaciones, el de la acción y la reacción, y para poder ayudar a las mamitas a entender por qué no podemos exigirle a un niño más en una etapa del desarrollo del cerebro, porque pues no va a tener la capacidad todavía para hacer más, sino que en ese momento, cada momento tiene sus actividades y su desarrollo para que el niño pueda apropiarse y reconocerse él en su propio alcance, en sus propias habilidades, y vayamos llevándolo cada vez más. Cuéntanos un poco más profundo de esa parte que tú manejas súper bien sobre el cerebro triuno. Bueno, digamos que a partir de la teoría de los septenios, aprendemos que en la primera infancia es muy importante que nosotros orientemos las emociones de nuestros niños. Para eso, como papás, hay una exigencia muy grande, que es orientarnos nosotros primero en nuestras emociones. Eso es una exigencia diaria que a veces nos frustra,
porque caemos todos los días en desesperaciones, en tensiones, pero cada día es una nueva oportunidad. Entonces, hablamos como que en la primera infancia tenemos que acompañar, contener demasiado los sentimientos, las emociones que nuestros niños estén experimentando en el momento, porque ellos, acordémonos que ellos apenas están conociendo el mundo, apenas nos están conociendo a nosotros como primeros modelos. Entonces, si ellos estallan de alguna manera y nosotros no describimos su reacción, entonces ellos van a seguir como un río sin cauce, sin ningún tipo de guía. Entonces debemos entrar en esos momentos como papás, agacharnos y empezar a preguntar. Primero un abrazo. Me gusta mucho de una vez el abrazo cuando hay tristeza, cuando hay decepción, cuando hay frustración, cuando hay miedo, que ella sepa, que mi hijo sepa que yo estoy ahí. Que yo primero le pregunto qué sientes, qué tienes, qué esperabas que pasara. Entonces, cuando ella me empieza a responder, ya yo voy conduciendo como el momento y la voy como desmenuzando para yo entender lo que ella siente, poder acompañarla. Digamos lo que yo estoy diciendo en el momento, ahorita, digamos que muchas veces lo puedo hacer, pero hay momentos en que yo como mamá también tengo que ser sincera, o sea, a veces uno también se desespera y prefiero que se vaya un momento porque son pataletas siempre, ya una niña que va para 6 años, entonces hay pataletas que son muy profundas. El niño de 1 año pues todavía no me ha generado todavía esas pataletas. Pero entonces a veces cuando están muy intensas, ya me toca retirar un momento, respirar hasta 10 veces y tomar fuerza y volver al momento, porque igual no lo podemos soltar. Entonces es muy Lo que tú importante dices ahí también, perdón, te interrumpo porque me hiciste acordar cuando yo tenía a Verónica pequeña, cuando están bebés, nosotras las mamás tenemos picos más altos emocionales por las que nos da depresión postparto y demás, y dependiendo de la cantidad de gente que haya en la familia, toda la presión de todo el mundo que lo tienes que hacer así, que lo tienes que hacer así, y además el bebé que aún no se puede comunicar, él se comunica a través del llanto. Recuerdo mucho que con mi esposo hacíamos el famoso checklist. ¿Es tetero? Check. ¿Es pañal? Check. 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 Y cuando se acaban los check, pues madre, cárguela y consiéntala, mésala, quédese con ella y hágale masajito, juegue, hacíamos todo el checklist y nosotros sí, con el desconocimiento de qué era lo que estábamos haciendo, ahí es que la estamos acompañando, sin necesidad de preguntarle literalmente, la estamos acompañando, estamos reconociendo cuál es la necesidad y cuando el bebé se calma, fue cuando dimos en el clavo porque él todavía no articula, no dice me duele, tengo hambre, lo necesito, no lo necesito, nosotros vamos con el check, 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 y así cuando lo hacemos de manera consciente, estamos también enseñando al bebé a que se reconozca y que cuando él sienta algo pueda expresarlo. Lo que hay es que contenerlo en cuanto a lo que tú hablas de la parte emocional, cuando él va creciendo más, enseñarle que no todo se pide con llanto, que ya él es más grande, ya el bebé o la niña están más grandes y ya pueden, a través de las preguntas, dime qué sientes, dime qué te duele. O sea, aquí el protagonista es el niño, no nosotros que tenemos que decir, no, pero deja de llorar ya porque ya no eres un bebé. No, si él está haciendo algo, si él se está quejando por algo, si se siente incómodo por algo necesita. Los niños no no hacen pataleta porque son berrinchosos, sino porque algo necesitan y si nosotros no sabemos, como quien dice, guiarlos, pues se nos sale de las manos. Antes de que continúes, Cande, ya tenemos acá comentarios de las personas que nos están viendo en vivo. Mi mamita saluda, como siempre, tan linda, el apoyo de las mamás siempre es vital. Entonces la primera que escribió fue mi mamá, Bella, te amo, gracias por el apoyo. Nos saluda Carmen Margaret Rivas, nos dice, qué rico tener
la oportunidad de escuchar y aprender especialistas en el tema para trabajar con los niños la educación en casa, y más en estos momentos de cuarentena. Margaret, lo más bonito es eso, que estamos creando estos espacios para compartir con ustedes, para que no nos sintamos solos. No somos las únicas mamitas que tenemos los niños en casa, entonces esos son los espacios que queremos generar acá. Y queremos que vayan dejando sus preguntas, aprovechar pues que nosotros tenemos la parte de cómo podríamos hacer. Candelaria es profesora de preescolar, yo soy psicopedagoga, cómo los podemos ayudar en cualquier situación que estén pasando ahorita. Pilar López nos saluda también, dice que estamos teniendo inconvenientes de internet, y Marcela Niebles por el momento son las que nos están saludando por el chat. Bienvenidos a todos los que nos están viendo en vivo, y los invitamos a que sigan colocando sus comentarios en el chat para ayudarlos acá en vivo. Candelaria, entonces, para seguir con nuestro tema, que una de las preguntas más recurrentes de las mamás que estamos en casa con los niños de 0 a 6 años es: ¿qué deben aprender los niños en cada edad? Ahora que el tema de los jardines está cerrado, teníamos el apoyo de ellos para decirnos, mira, no sé, los niños de 2 años entran a párvulos exploradores y deben aprender esto, los niños de 4 años esto, los niños de transición esto. Cuéntanos en tu experiencia cómo se maneja ahora desde educación en casa, qué debe aprender un niño en primera infancia. Ok, antes de tratar eso, quiero rescatar una herramienta que a mí me ayudó muchísimo, no solamente a enseñarle a mí, sino a recibirle a ella como pequeños tips, y es el colecho. Natalia durmió con nosotros, Natalia tiene 5 años y medio, y ella durmió con mi papá y mamá hasta el año. Y sin nosotros darnos cuenta exactamente el año y unos días, ella nos íbamos a acostar y ella, hasta mañana papá, hasta mañana mamá, y se fue para su cuarto solita a dormir. ¿Qué pasa? Que nosotros nos quedamos viéndonos las caras, porque cuando ella tenía 8 meses lo habíamos intentado y no fue capaz, no fuimos capaz tampoco. Entonces yo dije, no, sí, que siga aquí en la cama y vamos a ver cómo transcurre el tema. El cuento es que del año en adelante, Natalia, como fue mi primera hija, yo mantenía, pues yo era solamente con mi esposo, no vivíamos con más nadie, yo hablaba demasiado con ella. Yo le estimulé tanto el lenguaje que esa niña aprendió a hablar temprano. Entonces, ¿qué pasa? Que ella me daba a entender muchas cosas que ella sentía, que ella quería. Entonces eso me daba mucha guía para comprar ciertos materiales y poder enseñar, más bien estimular en la casa ciertos intereses que ella tenía. Entonces, los animales era básico para ella. Cuando yo me di cuenta que a ella le gustaban mucho los animales, obviamente le compré que las granjitas, todos los animalitos del pesebre, yo me iba para esas tiendas y compraba todo eso y hacíamos pues, jugábamos a todo esto de la granja, del zoológico, y a partir del juego fue que yo me le fui introduciendo a ella a cualquier tema. Estoy hablando del año y medio, ya cuando ella iba a cumplir 2 años, quisimos ingresarla a un jardín infantil, ingresó, pero ella a mitad de año ya ella pasó por 3 jardines infantiles, desde lo que lleva en su vida, y solamente hasta mitad de año llegaba su proceso ahí, y ya después, mamá, yo quiero seguir en la casa, enséñame tú en la casa. Entonces no o sea, el jardín no cubría sus expectativas, entonces ella y ya quedaba con ella, y de ahí en adelante seguíamos en casa, con las amiguitas y todo eso. Entonces ella aprovechaba esos momentos para hacer relaciones sociales, y es experta conversando con personas de todas las edades, pero esto a mí me dio una pauta
Y eso es lo que quiero decirle a las mamitas. Nosotros no debemos enredarnos la cabeza con que ay, mi hijo ya tiene 1 año y 9 meses y no sé todavía si ya tiene que saberse los colores, tiene que saberse las formas. No, nuestros hijos, o sea, no son un checklist. No necesariamente tenemos que manejarlo así, porque entonces nos vamos a tensionar nosotros como humanos y vamos a empezar a caer en malas prácticas o a presionar al niño, que es maluco. Digamos que, pues a grosso modo, en los jardines infantiles manejamos lo que son caminadores, patios, jardín, prejardín, transición. Y todo el paso de nuestros hijos por un jardín infantil trata no solamente de la recreación, sino de la estimulación que los niños tienen dentro del jardín a partir de la socialización. Y los profes, cuando estamos en los jardines, aprovechamos momentos de socialización para captar esa atención de los niños, que ustedes saben que es complejo, un grupo de 10, 15 niños, atrapar toda esa atención, ganarte el corazón de los niños, ¿cierto? Y que entre comillas, te acepten una actividad, te acepten colorear, te acepten hacer cualquier cosa. Es la forma en la que yo voy a acceder a esos niños. Entonces, temas como los colores, la forma, el clima, ¿cierto? Las prendas de vestir, la familia, la sociedad, pues, cómo está compuesta la sociedad, las profesiones, todos esos temas nosotros los podemos manejar de 0 a 5 años. O sea, podemos trabajar todos esos temas y, entre comillas, meterle cualquier contenido académico. Si yo quiero que mi hijo aprenda a contar del 1 al 5, pues le pongo 5 solecitos, le pongo 5 bomberos, le pongo, o sea, el tema que el niño más le guste, yo tengo que agarrar ese amor que él tiene y voy a llevarlo a lo que yo quiero que él aprenda, por lo menos estimularlo, como digo yo, presentarle a mi hijo una herramienta para su vida. No es, yo no quiero que los papás piensen que es obligatorio tomar los contenidos académicos como obligatorios, no. Los contenidos académicos están porque eso viene desde tiempos A, y el ser humano necesita herramientas para convivir, para sobrevivir y supervivir en esta sociedad. Entonces, los números y las letras no son enemigos de nosotros, son herramientas que nosotros le tenemos que dar a nuestros hijos para que ellos aprendan. ¿Listo? Entonces, no es que sea una obligación, simplemente es una herramienta. Yo como papá tengo que leer el momento para introducir las nociones de preescritura, de prelectura, de prematemática. Empezar con cosas en la casa. Natalia era experta comiendo tomates, entonces ella empezó a contarte los 1 al 5 tomates. Y cosas cotidianas. Abría la nevera y entonces ella empezaba a coger, a contar a su manera, y ya yo me empezaba a dar cuenta de lo que ella quería, y es la hora, y a ella le encantan los números, entonces yo aprovecho que a ella le gustan los números, y como con las letras y la lectura, siento que tiene más afinidad con los números, entonces yo le trabajo desde la escritura de los números, entonces ella le está prestando más atención y se está motivando más a la lectura a través de la escritura de los números. El hecho de que nosotros generemos material didáctico en la casa para trabajar todas estas cosas, para que nuestros hijos participen en esa experiencia de que hagan ellos mismos sus juegos, entonces va a motivarlos aún más a que aprendan. Entonces ella se siente muy orgullosa porque ella hizo sus manitos para contar, para sumar, y ya ella no tiene 20 dedos, sino 40.
para que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque ya ella ella dice que ya tiene que llegar hasta así. Pero bueno, ese es como el tema importante. O sea, en internet pueden encontrar muchísimos contenidos, muchísimos temas, música, canciones que refuerzan esos temas, que los motivan, pero la clave la tenemos que tomar los papás. ¿Cuál es la clave? Tengo que saber leer los intereses de mi hijo. Y ahí, por Allá. eso, ahí hay que aplicar más. Tenemos una boca y dos oídos. Y hablamos más que lo que escuchamos. Y con nuestros hijos tenemos que llevar la batuta en ese sentido. Escuchemos más para que sepamos cuál va a ser la guía. Ellos son nuestra guía para la guía que ellos quieren. ¿Listo? A mí me pasó lo mismo. Mira que ahorita que estabas hablando tomé nota para que no se me escapara. Cuando hablaste de la motivación que le diste a tu niña y que ella empezó a pedirte rápidamente los materiales y todo, y te apoyaste en eso para estimularla. En el caso de Verónica, Verónica no habló a lo que está socialmente aceptado. En la edad que te llegan y te dicen, ¿todavía no habla? Pues debe tener un problema. Entonces, la gente te va a decir muchísimas cosas, pero nosotros somos un ser perfecto, el ser humano es perfecto y no todos desarrollamos las habilidades al mismo tiempo, a la misma edad, igual los niños. Verónica no desarrolló su lenguaje eh, cuando debía, en la edad que debía. Entonces, lo que tú dices es muy importante. Yo empecé a observarla muchísimo, qué era lo que a ella más le gustaba. Ella también se inclinaba por los animales, pero más que por contarlos, era por el tema de las manadas, de la familia, de los sonidos. A ella le gusta mucho actuar, ¿no? Ella se mete, soy el león, soy el tigre, entonces todos los ruidos onomatopéyicos y todo el tema. Entonces, por allá nos metíamos. Ella es muy artística y muy histriónica. Entonces, todavía no me articulaba bien, pero sí identificaba los animales y todo. Y con el papito nos decían, tu casa está desordenada. No, la casa no está desordenada, está decorada por Verónica. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a leer lo que tú decías, nosotros nos empezamos a documentar en todas las metodologías alternativas, Montessori, Waldorf, y pare de contar. Entonces empezamos a utilizar el aprendizaje, los estilos de aprendizaje, el visual, el auditivo, el kinestésico. Entonces, si estábamos trabajando un tema y vimos que ya a ella le gustaba el tema de los animales, entonces le poníamos animales, los diferentes hábitats, las diferentes figuras, las diferentes, en la pared le pegábamos dibujos, le pegábamos las letras, los nombres en español, en inglés, le comprábamos así también todos los muñequitos del pesebre en la plastilina, en la pintura, todos los materiales, aunque ella no nos los pedía, nosotros teníamos que ponerle las herramientas al alcance para nosotros empezar a identificar qué era lo que realmente le gustaba y por dónde íbamos a empezar a apoyarla. No nos dimos cuenta cuando Verónica soltó la lengua y esta mujer ahora se para y te puede hacer un teatro. Mi hija tiene 5 años, cumple 6 años ahorita en agosto. Te cuenta la historia de principio a fin, la actúa, te la dibuja en la pizarra porque le gusta dibujar mucho, entonces le tenemos un tablero blanco con marcadores de colores. Te la dibuja, te dibuja la escena, la borra, dibuja la otra escena, la borra, hasta que te lleva hasta el final y tú eres el público. Tú te debes sentar ahí, la debes aplaudir, mejor dicho. Entonces, no nos debemos afanar con que mi hijo no habló a la edad tal, mi hijo no caminó a la edad tal, mi hijo no ha desarrollado la habilidad de la escritura. Eso se va desarrollando, es una habilidad, eso es un entrenamiento, eso es poco a poco, pero nosotros en la casa tenemos los tomates, los juguetes, las almohadas, las cosas del baño, todo con lo que nosotros en la cotidianidad podemos enseñarle y transformarle ese contenido académico en las actividades cotidianas, pero también enseñarles a vivir por sí solos, a empezar a desarrollar su autonomía, que desde las rutinas ellos sepan qué deben hacer al momento de levantarse
y llevar sus rutinas durante el día en la casa. Así aprenden primero lo que deben hacer en la casa, los valores, el respeto, la comunicación, sobre todo cuando hablaste de la socialización, yo con Verónica lo desarrollé primero en ella. Primero, cuando la niña se levanta, la levanto con un abrazo, con un beso, con un mimo, con, mejor dicho, con mucho amapuche, y le pregunto, ¿cómo te sientes? No cómo estás, sino cómo te sientes, que es diferente. Entonces los ayudas a que identifiquen un sentimiento y ahí empezamos a trabajar todo lo que es el tema de la inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Y qué quieres hacer? Y entonces empezamos a hacer ese trabajo en llave para que la niña vaya desarrollando. En el caso como Verónica no desarrolló temprano su tema del habla, yo socializaba era con sus peluches y sus juguetes porque ella siempre recibió mucho regalo, fue muy regalada, entonces yo le ponía el concierto de los peluches y a cada peluche le colocaba un nombre y acá no, y tú me vieras, yo era el titiritero y Verónica se moría de la risa y poco a poco fue soltando. Y ahora mi hija, desde que salimos de la casa, va saludando al vecino. Ahorita ella no tiene problema cuando salimos, cuando nos podíamos salir a dar la vueltica ahorita en cuarentena, y veía a alguien con el tapaboca acá abajo, le decía, tápate la nariz, tienes que utilizarlo hasta acá arriba. ¿Quién le decía que no a una niña de 5 años? Te falta el tapaboca, ¿dónde están tus guantes? Buenos días, vecino. Y uno dice, venga, esta está peor que, mejor dicho, Hugo Rafael Chávez Frías saludando a todo el mundo, ¿sí? No tiene problemas con el tema de la socialización, entonces no lo podemos cerrar a que solamente en un jardín, en un salón donde haya otros niños, es que pueden socializar. Socializan primero con ellos, segundo con la familia, porque a veces los niños, como son niños, entonces no volteamos ni a conversar con ellos ni a verlos porque son niños, ellos están ahí en su tema de niños. Por todo lo contrario, tenemos que inmiscuirlo en las conversaciones de la familia, que se sientan parte de la familia. Y segundo, hacerles entender que somos parte de una sociedad, que están los vecinos, el señor de la tienda, el señor del bus, y ahí empieza la socialización con su entorno y con el mundo. Entonces, antes de continuar, nos siguen saludando. Tengo un saludo acá muy especial que desde que lo leí tengo un nudo en la garganta. Espérame, te consigo. Mira, José Alberto Michelena es un amigo de la infancia. Tenía mucho rato, nosotros nos seguimos en redes, pero mira qué bonito estos espacios. José, muchos saludos. Mira que me dice, Jennifer, tanto tiempo aquí escuchando que estoy viviendo esto. Tengo 2 niños, uno de 2 y otro de 4. José Alberto, me da un placer leerte, qué gusto poder apoyarte con este conversatorio a ti, a tu esposa, a tus 2 hermosos hijos, los sigo, los veo, las fotos en Instagram y todo. Estamos tan cerca por la tecnología, pero a veces tan lejos porque ni siquiera nos regalamos un saludito. Pero qué rico que estés acá viéndonos, qué gusto saludarte y que desde tan lejos que nos conocimos hace muchísimos años, no sé si estás acá en Colombia, pero si estás, bienvenido al paraíso porque acá estamos bien, gracias a Dios. Y te aprecio muchísimo, te recuerdo con mucho cariño. Saludos a todos los que nos están igualmente acá viendo y escribiendo en vivo. Pilar, tenemos también los caballeros. Mira, es raro, Alexander Zambrano saluda. Qué rico poder tener papitos en este espacio. Por favor, si tienen dudas, está abierto. Nosotros acá estamos hablando de preescolar en casa. Qué interesante es leer también las dudas de los papás. Mabel, que nos saluda desde La Guajira. Eso sí, coloquen desde dónde nos están saludando porque es chévere saber desde qué rincón de Colombia o del mundo nos están viendo. Y vayan colocando sus preguntas porque al final vamos a dejar ahorita un espaciocito para responder sus inquietudes de qué les ha pasado en sus casas con los niños de 0 a 6 años. Entonces, ahorita que tú estabas hablando sobre la experiencia de tu hijo, me hiciste acordar de algo que es muy importante que los papás y las mamás seamos conscientes. Cuando nosotros tenemos la primera experiencia con nuestro primer hijo, somos muy gomosos, todo lo investigamos, compramos el juguete que sale, empezamos a miquear demasiado. Cuando el segundo hijo, nosotros creemos que la cosa va a ser igual. Resulta
que tanto a mi hermana como a mí me está pasando. Resulta que con Isabela, como yo les contaba, mi primera experiencia de educación en casa fue con Isabela, ella es la hija mayor de mi hermana. Listo, con ella fue muy chévere, como les conté, pero cuando llegó el segundo, o sea, mi sobrino, Felipe Alejandro, en estos momentos tiene 11 años, resulta que nada de lo que habíamos hecho con Isabela funcionó con Felipe Alejandro. Y resulta que mi hermana es psicóloga y yo docente, y nos dábamos tumbos diciendo, ¿qué hacemos con Felipe? Porque él era un niño súper intrépido, él era puro movimiento, balón, o sea, él era, o sea, todo su aprendizaje era a nivel físico, o sea, él percibía el mundo a nivel físico y obviamente, bueno, era un niño súper cariñoso, muy tierno, yo me con él desde que nació. Y queríamos, o sea, hacíamos intentos de llevar a Felipe a colorear, a un cuaderno, a un libro, y no, o sea, moríamos en el intento. Entonces resulta que a mi hermana le tocaba ya, o sea, cambiar totalmente la visión que ella tenía, comprar más pelotas, que el arco. Él nació como ya con ese espíritu futbolístico, muy deportivo, muy intrépido. Yo le digo que él es muy intrépido. Y entonces, eso es lo que le quiero decir a los papás. No esperemos que todos nuestros hijos sean iguales. Y resulta que con mi segundo hijo también es la misma cosa. Tiene 19 meses y yo pretendo hacer las mismas actividades que yo hacía con Isabela en ese tiempo, cuando ella tenía ese tiempo, y no me vale. Ya tengo que hacer otras estrategias, cogerlo de otra manera. Él no es un niño de películas, él no es un niño de música, a él le gusta que yo esté con él, que el contacto físico. Yo le digo, cuando él a veces hace alguna llantica, una pataleta, ya se va como aproximando, ya yo sé que eso es contacto físico y de una me funciona. Entonces, hay una penetración muy chévere que con Natalia no es que no hubiera contacto físico, sino que, pues, éramos ella y yo y ella solas en un apartamento, estábamos todo el tiempo, ella sabía que yo iba a estar para ella todo el tiempo, entonces no me lloraba. Pero con Juan Daniel, mi hijo menor, sí es así, no sé, él tiene como más apego, me busca más a mí, y me toca como jugar mucho cerquita de él. Obviamente también es un niño muy, le gusta estarse montando en cosas, y me toca estar muy pendiente, pero es el ejemplo que les quiero dar a los papás, no nos afanemos. En la misma medida que nosotros le damos a nuestro primer hijo, a nuestro segundo hijo, igual también hay que escuchar. Escuchar no es solamente las palabras, los sonidos, sino las necesidades intrínsecas que ellos tienen y cómo nos la están expresando. El silencio también expresa, el aislamiento, el hecho de que mi hijo no me busque, que no me salude, eso significa algo. Entonces, tener los ojos abiertos y oídos despiertos a todas esas conductas, que nos puede estar diciendo a nosotros ciertas cosas. Mira que aquí Alexander, muchísimas gracias Alexander por animarte. Él dice que para poder orientar se debe tener como un plan de estudio. Habla Nayibi también. Alexander, acá con lo que vamos a empezar a comentar te vamos a ayudar a responder, porque dice que Nayibi durante 2 años le enseñó en casa a su sobrino y este año entró al colegio por primera vez y entró a segundo por todo lo que había adquirido, precisamente porque los niños cuando tú le das la libertad y ellos no se sienten presionados que tienen que un momento de estudio a sentarse a hacer tareas, sino que de manera cotidiana están aprendiendo, aprenden muchísimo, muchísimo más de lo que pues el objetivo académico que uno quiere enseñar. Por ejemplo, con Verónica, en la observación que yo hago con ella,
ella no es de sentarse a concentrarse a escucharme un cuento, sino que ella es más de pintarlo y leerlo. Entonces, para apoyar a Alexandre en lo que él dice que de un plan de estudio o algo, sí existen, hay cuadernos, hay libros, talleres, no sé si lo ven por acá, que ya vienen con una secuencia, dependiendo de la edad de tu niño, vienen con una secuencia para que los niños pinten, hagan, recorten, peguen, y esa secuencia está creada también por psicopedagogos y por licenciados, que son los temas básicos que los niños deben empezar a desarrollar en cierta edad, pero eso a los papitos les da una guía para saber qué actividades pueden empezar a hacer para los papitos que apenas están aprendiendo o investigando sobre el tema. Estos libros taller les dan una guía y también tú puedes profundizar, como decía Cande hace rato, en internet, apoyarte con muchas guías, mucho material público, gratuito que hay en las redes. Y lo más rico de hacer educación en casa es que no te limita el tiempo, ni te rigen a un cumplimiento de objetivos en una fecha. Si tu hijo va avanzando rápidamente, pues así mismo tú vas avanzando. Si tu hijo, por el contrario, tiene un ritmo más rezagado, pues más rezagado lo vas haciendo. En el primera infancia no hay que correr, en primera infancia hay que ser libre, jugar, escuchar, observar, y a cada momento el desarrollo más profundo es el de nosotros, de los papás, porque tenemos que estar atentos en la disposición del niño cuando quiere aprender, cuando quiere estudiar, cuando quiere hacer tareitas, y nosotros somos unos magos en transformarle esa actividad en un juego. Entonces mi hija, claro, ya está más grande, ya ella me dice, mamita, es hora de hacer tareitas. Listo, ¿qué quieres hacer? Escritura, matemática o inglés. Ella elige. Con base en lo que ella elija, yo le desarrollo todas las otras áreas también. Pero entonces ella fue la que eligió y ahí también está fortaleciendo su autoestima, su poder de decisión, que diga qué es lo que más le gusta y todo. Y nosotros empezamos a utilizar lo que yo bauticé la psicología inversa. Listo, vamos a hacer lo que tú quieres, pero le transformas la actividad en juego, con materiales. Los niños es para que aprendan y desarrollen sus 5 sentidos. Ellos pueden tener una dominancia cerebral, es decir, inclinarse hacia un gusto. Yo soy más visual, el niño le gusta más ver, el niño le gusta más tocar, el niño le gusta más escuchar. Ok, empezamos por ahí para captar su atención, pero no quiere decir que vamos a descuidar los otros estilos de aprendizaje, vamos a fortalecerlos, a generar actividades para fortalecer los otros estilos y potencializar el tema que queremos abordar, si estamos abordando los colores, si estamos abordando los números, si estamos abordando la escritura, las vocales en español, en inglés, y cuando el niño tú ves que se te dispersó, ya fue. También es importante tener presente los tiempos de concentración, depende de la edad y todo también depende del desarrollo del cerebro. Entonces, nosotros no solamente pasamos a ser sus papás, sus cuidadores, sino aquí es donde venimos a responder esta pregunta, Cande, de cómo nos reconocemos nosotros los padres como verdaderos maestros. No necesariamente tenemos que ser licenciados, tenemos que ser titulados, simplemente tenemos que observar, escuchar, desarrollar nuestra paciencia al máximo, el amor infinito que tenemos por el solo hecho de ser padres y aprovechar todos los recursos que tenemos en casa para profundizar y ensanchar el aprendizaje para no limitar a los niños. Y sobre todo, cuando tú hablabas ahorita del deporte, apoyarnos en los gustos de los niños, en cuanto si tú ves que a tu hijo le gusta el fútbol, la niña le gusta bailar, le gusta la música, irse por ahí para potencializar primero esa habilidad y reforzar que cuando en el momento que vayamos a estudiar, a hacer tareitas, a pintar, a hablar de un contenido o algo, pues va a estar mucho más abierto porque ya viene de hacer lo que le gusta, ya viene de jugar, ya viene de bailar, ya viene de cantar. Eh, entonces va a estar mucho más abierto al aprendizaje. Algo también importante que tenemos que tener muy presente es el tema de la alimentación y el descanso. La alimentación en los niños también tiene sus etapas, el descanso, las horas de dormir también es importante que las tengamos presentes porque todo eso va a influenciar y dar directamente a su nivel de aprendizaje, a cómo ellos van a apropiarse de los conceptos y cómo van a desarrollar sus habilidades.
sino que nos los diga Cande desde su experiencia. Yo aprendí algo que es muy popular y eso me dio una guía para convertirme en una amiga para mi hija. Y es que los mejores juguetes para los niños somos nosotros los papás, los cuidadores, porque en nosotros pueden comunicar, pueden expresar. Y digamos que procesos que todos los papás vivimos, hay papás que no saben jugar, hay papás que de pronto no están tan dispuestos en el día para eso. Obviamente hay días en que los que sabemos jugar no queremos, no podemos, eh, todo tiene su momento y eso es una constante negociación en familia, ¿cierto? Es muy importante el juego. En ese sentido, del momento de los juegos, para los niños, desde que nacen, por lo menos para la primera infancia, el juego es el planeta, o sea, el planeta es un juego, ¿cierto? Al finalizar el primer septenio es que empiezan a cambiar la forma de ver el mundo, ya la fantasía no hace parte de su realidad, ya empiezan a trascender un poquito más. En eso los papás también tenemos que orientar mucho. Pero nosotros como cuidadores, como los primeros educadores de nuestros hijos, el momento del juego es para explorar mi hijo de qué está hecho, mi hijo qué paquete trae dentro de sí para brindarnos a nosotros como familia. ¿Qué piensa mi hijo de X situación? Por ejemplo, yo con Natalia jugaba mucho, éramos hermanas y teníamos cada una de nuestros hijos, y entonces ella me preguntaba, ay, ¿cómo está tu esposo? ¿Cómo te ha ido? Y entonces yo le decía, ay, no, yo no tengo esposo, y yo le ponía ciertos escenarios, a ver ella qué decía, cómo se expresaba, y ahí empezamos nosotros a conocer tantas cosas de los niños, de cómo ella empieza a verme. Y entonces cuando ya no estábamos jugando, ella me decía, pero tú sí tienes esposo, ¿tú por qué me dijiste que no tenías esposo? Es que mira, cuando ellos te preguntan y nosotros respondemos con otra pregunta, a los niños despertamos su pensamiento crítico. Entonces ellos empiezan a analizar y empiezan a desarrollar ese raciocinio, venga, pero me dijiste esto y no me cuadra con esto. Y cuando tú le respondes con otra pregunta, ellos quedan como, y empezamos entonces en ese ejercicio mental a que ellos empiecen también a razonar. Hay un tema en la primera infancia, es cuando los niños empiezan a razonar, a empezar como a ver el mundo como les cabe en la cabeza, cómo empezar a comprender. Y hace poquito yo tuve que pedirle una asesoría a mi hermana porque en serio que yo estaba como un poquito, ya no preocupada, sino como que, se me vino temprano el proceso. Y es las preguntas complejas. Generalmente estas preguntas empiezan a aparecer a los 6 años en adelante. Y resulta que Natalia desde el año pasado me viene haciendo una pregunta que yo quedo y le tengo que responder, porque no se va a acabar el día hasta que yo responda. Obviamente yo soy mucho de responder, a mí no me gusta hacerme la loca ni nada, porque yo soy preguntona, entonces me gusta que me den respuesta, o sea, toda pregunta tiene una respuesta. Y ella me ha contado con esa complicidad que yo le brindo y yo le explico, le hago comprender las cosas. Entonces me dice, mami, pero no estoy de acuerdo, esto no debe ser así. Y yo, Nata, también tienes que tener en cuenta estas cosas, esto y esto y esto. Y bueno, ya tantas preguntas se las he compartido a mi hermana. Hay muchísimas que ella me dice, ya Natalia pregunta esas cosas. y en eso es donde nosotros como papás tenemos el papel protagónico en la vida de nuestros hijos. Nosotros somos los primeros formadores que nuestros hijos tienen, el molde que nuestros hijos tengan para recibir cualquier tipo de conocimientos.
que el mundo les va a brindar. Nosotros somos quienes creamos esa base, ese seguimiento. Cuando precisamente hoy, ayer, perdón, le explicaba a Natalia, si yo tengo este vaso y yo le echo agua y se riega, ¿qué pasa? Ahí yo le estaba explicando a ella el tema de los límites, porque ayer se sobrepasó en cierto tema y me tocó hacerle un ajuste, que ella comprendiera sobre el tema, porque se desbordó la situación y yo tuve un accidente acá en España. Entonces, le aproveché el momento y abordé el tema del límite, no para que ella haga lo que yo quiero, sino para que ella mida su consecuencia, sus acciones. Ella mida su acción. Entonces, antes de yo querer enseñarle a mis hijos los colores, las tonalidades, las formas, el paralelepípedo, el cilindro, cómo le saco el área, yo tengo que enseñarle ese tipo de cimientos a mis hijos, porque es que los conocimientos se aprenden muy fácil. O sea, ahorita está tan fácil hacer las pruebas ICFES, ¿no? Que valida tu bachillerato en 6 meses. Entonces, ¿por qué vamos a querer correr con nuestros hijos para meterles tanto contenido si ellos necesitan crear un molde primero, mental, emocional, espiritual, cognitivo, para recibir? Pero si yo le creo eso primero, esa base, ya lo demás es ganancia. Totalmente de acuerdo. Y mira, cuando hablas del tema de las preguntas, hay papitos que dicen, uy, pero qué niño tan preguntón. Pues bendito Dios que el niño pregunta, porque primero eso es un ejercicio mental. Para formular una pregunta, hay una cantidad de situaciones que se generan en el cerebro para generar la pregunta. Y segundo, cuando el niño es muy preguntón, de verdad, o sea, hay que sentarse a prestarle atención, a hacer el contacto visual, atenderlo, respondérselas todas. Y también hay algo importante, que hay veces que, como dices tú, me hacen unas preguntas que yo, hijo, madre, ¿cómo respondo esto? Pues el hecho también de que tu hijo vea que no te las sabes todas es importante. Y es un momento preciso para que tú le digas, mira, no sé, pero lo podemos investigar. Ven y buscamos acá y enseñas. A Verónica ya le enseñé a investigar en Google y ahora me dice, mamá, investiguemos en Google. Mamá, cualquier cosa, investiguemos, como le encantan los animales, entonces le mostré, ella es muy visual también, le gusta mucho la fotografía, entonces le mostré, mira, tú le das aquí en fotos y te muestra todas las fotos y la familia, ay no, y ya le abrí la ventana del Google, y tiene 5 años y ya mi hija investiga en Google, cualquier cosa dice, investiguemos en Google, entonces eso y todo lo que hablas tú también desde la experiencia, cuando el niño ya lo puede vivir, y sabe lo que es una consecuencia, bien sea positiva o negativa, de una acción, ya ellos se van apropiando del aprendizaje. Y también lo importante es hablar en positivo, no juzgar al niño, sino juzgar la situación, porque es diferente decir, tú lo hiciste mal, mira, cuando lo hacemos así, sucede esto, cuando lo hacemos asado, sucede aquello. Entonces, por error y por hábito, juzgamos al niño y no a la situación. Entonces, esto es un entrenamiento más para los papás y acá vamos a responder porque tenemos colegas. Pilar López nos habla de un recurso de aprendizaje para los niños que sí le podemos recomendar algo para el proceso de la escritura porque son profes que están dando clases ahorita de manera virtual y se les está complicando el tema. Pilar, yo te voy a contestar desde mi experiencia, ahorita Cande nos hace su aporte, porque ahorita con las profes en primera infancia, el tema virtual está muy complicado. Los niños, venimos hablando que los niños en primera infancia no están para ese ritmo de recibir clases virtuales y una actividad lúdica virtual es complicada. Entonces, acá el trabajo de las profes en primera infancia no es con los niños, es con los papitos. Lo que venimos hablando, pasas a ser ahora la acompañante del papá que con base a los presaberes y con base a lo que el niño venía desarrollando en el aula, con sus picos emocionales, con su estado emocional, cada día ellos amanecen de una manera diferente.
¿cómo puedes desarrollar tú una habilidad, bien sea lectura, escritura o apropiarse de algún concepto? Entonces ahí vas a trabajarlo con el papito, con la mamita, con el tutor en casa y con lo que ellos tienen a la mano, porque en particular, Verónica no tiene tiempos de concentración todavía en frente a una pantalla con una profe de otro lado y entendiendo un tema que una vez lo intenté y me dije, mami, esto me aburre, yo me voy a pintar. Entonces, se va a pintar, pues yo qué voy a hacer, ¿cómo lo obligo a que se quede ahí sentada? No sé, este aporte, Cande, ¿cómo podemos ayudar a Pilar? Bueno, mira, en esa parte de la escritura es muy importante el proceso del dibujar, ¿cierto? Porque ahí vamos motivando y estimulando los músculos de las manos. Es muy importante el manejo de la plastilina, el uso de la plastilina, el uso, bueno, de los colores, las crayolas, las texturas. Nosotros creemos que el proceso escritural es solamente tomar el lápiz y ponerlo encima del cuaderno y empezar a grabar. No. Las primeras nociones de la escritura se hace desde el manejo, la interacción que tenemos al amasar, al rasgar, al cortar, el punzar, todo este tipo de estrategias escriptográficas las tenemos que llevar a cabo con el niño, incluso hasta escribir como momento de distensión de los músculos, como para yo empezar a disponer los músculos del niño para escribir, yo tengo que hacer una actividad preliminar antes de escribir. Entonces, si el niño de Pilar o la niña de Pilar ya escribe o está aprendiendo, digamos que hay que incentivar más actividades de este tipo, rasgar, cortar, amasar. La harina de trigo aquí en mi casa es de todos los días. Si yo les muestro las paredes, están todas salpicadas de harina de trigo con colores y todo lo que es la plastilina, porque bueno, la plastilina en algún momento se acaba, ellos la combinan, entonces, estar comprando plastilina de pronto puede ser costoso, pero la harina de trigo la podemos estar dosificando, le echamos témperas de colores, aprovechamos y combinamos colores, aprendemos todo eso, nos ayuda muchísimo a ese proceso escritural. Otra cosa que particularmente uso mucho es la sal. Cogemos una bandeja. Cande, se te fue el audio otra vez. Se te fue el audio otra vez. Si quieres sales y vuelves a entrar y yo voy soportando acá. Imagínate que con Verónica también tiene temas de escritura con el lápiz. A ella le pasa algo muy particular que es que cuando ve el cuaderno ferrocarril, ella no le gusta escribir en el cuaderno ferrocarril. Entonces le digo, ven, vamos a hacer las vocales, vamos a hacer las consonantes, vamos a hacer las palabras, la M con la A. Verónica no le gusta escribir en el ferrocarril. Como a ella le gustan los colores y le gustan los colores y le gusta todo el tema de los dibujos y todo, pues yo me le meto por allí en el sentido de que cómo le gusta a ella escribir y le doy sus herramientas. Entonces a ella le gusta escribir en el tablero de colores, entonces le compré marcadores de colores y empezamos a desarrollar en el tablero. Le gusta pintar mucho, entonces le busco hojas y pintamos, coloreamos y le ponemos los nombres a los dibujos que a ella le gustan. Por ejemplo, el tema de los libros, como a ella le gusta pintar mucho, entonces yo le digo, ella pinta y acá tiene sus espacios para escribir. Son estos libros taller que te dan las opciones de los espacios para que los niños escriban. Entonces, no necesariamente debemos encasillar en una metodología a un niño que tiene que escribir de una manera, con unas técnicas, porque no aplican para todos, lo que venimos hablando con Candem. Los niños hay que írsele por el gusto para que ellos empiecen a
a entender ya las letras, a ver cómo se escriben las mayúsculas, las minúsculas, con los colores, con las plastilinas, con todo el tema. Y poco a poco es un desarrollo, es un entrenamiento. Los niños vienen perfeccionando su tema de escritura sobre los 9 años, que por allá a los 9 años sí los podemos sentar en un cuaderno de caligrafía, haga plana para que suelte la mano. Pero así pequeñitos, en primera infancia, hagámoselo con juego, hagámoselo con lo que les gusta. Lo importante es que ellos identifiquen las letras y empiecen a leer desde esa concepción visual para antes de atrofiarle el tema de que tienen que aprender a escribir, escribir, escribir antes de los 6 años, porque eso todo es un proceso y todo tiene sus etapas. Entonces, para que termines acá de complementar, Cande, ese punto. Sí, yo les estaba comentando sobre la utilización de la plastilina, incursionar con la harina de trigo, las témperas, los colores y todo eso. Otra de las materiales que podemos usar es la sal. La sal lo aprendí de una actividad Montessori y es con una bandeja grande, llenamos de sal, pues le echamos suficiente sal, gracias a Dios es económica, o sea que podemos utilizar suficiente, y empezamos no a hacer letras, vamos a hacer dibujos, y ya el dibujo que el niño haga, vamos a empezar a describirlo, qué formas tiene ese dibujo, cómo se llama ese dibujo, a qué huele, a qué le sabe. Empecemos a hablar sobre el dibujo que el niño tiene ahí. A partir de esa conversación, al lado, yo como acompañante, puedo hacer la primera letra. Por ejemplo, él dibuja un árbol, o lo que más dibujan los niños es una casita. Entonces yo puedo hacer la C o la A, empiezo a dibujar la letra. Yo no le voy a decir, ay, esta se llama la A, esta se llama la C, no. Empiezo a dibujar la letra. Y él, bueno, eso me pasó a mí. Entonces, Naka me empezó a preguntar, ¿y eso qué es? ¿Cómo se llama? ¿Qué dibujo es? Que no lo conozco. Y a partir de esa interacción fue que le empecé a despertar el conocimiento de las letras. No que ella los vaya a aprender en el momento, sino que existen las letras. O sea, las palabras forman y se pueden escribir. Entonces, desde ese punto de vista, podemos empezar a aproximar al niño a la escritura, a motivarlo, a estimularlo, que ejercicio. Y de esa manera podemos comunicarnos, mi amor, le puedes hacer una carta a tu papá, podemos mandarle una carta al abuelito, podemos hacer muchas cosas, podemos hacer el mercado, tú me puedes leer, que vamos a comprar. Bueno, se pueden crear muchos escenarios a través de eso para que el niño se motive a que, entre comillas, aprenda a leer y aprenda a escribir, como una forma de comunicación, de expresión escrita. Entonces, cuando Pilar fue la que dijo que en el proceso de la virtualidad, cómo manejar el tema escritural, yo pienso que como papás nos estamos dando de esta situación del aprendizaje de los niños en casa, porque nuestros niños se van para el colegio, pues, les enseñan lo que les van a enseñar, y cuando los niños llegan en la tarde a la casa, nos enfrentamos solamente a las tareas, al salir del paso, pero como están en la casa, ya nos estamos enfrentando al proceso. Y por eso es que mamás, papás, ya familias enteras, están cayendo en desesperación. Porque como los niños no solamente manejan una materia, sino que manejan muchas, entonces cada materia tiene un proceso diferente. Y suele suceder que los contenidos curriculares de los colegios no están integrados. Entonces empieza el enredo, que ciencias naturales va por el aparato digestivo y en matemáticas vamos por la multiplicación o las propiedades de la suma, y entonces empieza un desorden que para los papás es un desorden. El profesor dando su clase, su plan de estudios,
pero como los conocimientos no están integrados, entonces se empieza a sentir la complejidad del tema en la casa, a los papás. Entonces, no pensemos las familias donde hay profes que la situación es diferente. Yo que soy profe, Nata ahorita, ella decidió este año escolarizarse, está contenta, pero como les dije ahorita, ella está destinada a educarse en casa porque en los preescolares duraba hasta mitad de año y ahorita en preescolar ya es que pandemia, entonces en casa, no espero ni siquiera mitad de año. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me está correspondiendo recibir pues las actividades de la profe, pues uno con mucho amor la recibe, yo sé cómo cogerla, crearle material para que ella se defienda, para que ella aprenda. Pero yo me pongo a pensar, Dios mío, hay mamás que deben estar enredadas para salir de todo este impasse, y hay muchas mamás que son cabezas de familia, que tienen tiempo para llegar a su casa, descansar, estar con sus hijos, hacer el almuerzo para el día siguiente porque tienen que llevar coca, o sea, es una cotidianidad muy dura. Y ahí entra comprender todo aquí, esto mira el es una papito realidad que Alexander, o sea, tenemos que aprovechar en estos momentos ¿me y escuchas? valorar. Hola, hola, hola. ¿Me escuchas, Cande? ¿Sí? Alexander. ¿Sí me escuchas? Bueno, si Cande no me está escuchando, por favor, alguien que me escriba en el chat si me están escuchando, quizás hubo otra vez corte de comunicación. Acá colocamos, ¿sí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Voy a volver a entrar. Hola, si estamos acá, ¿alguien me puede escribir en el chat si me están escuchando? Vale, gracias Pilar. Ay, qué susto, creí que nos habíamos caído. Iba a responderle entonces acá a Alexander porque ya tenemos una horita, 11 minutos. Lo que pasa con la transmisión es que Candelaria está conectada desde su celular y cuando le entra un mensaje o alguna llamada se cae la transmisión y pues, causa conflicto. Acá lo que responde Alexander, te agradezco mucho todas tus inquietudes y todo lo que nos estás colocando en el chat porque es importante para poder ayudarlos. Cuando dices que si consideramos que para guiar la orientación de un niño en primera infancia requiere la dedicación exclusiva de alguno de los padres. Voy a cerrar ya con esta pregunta porque nos estamos pasando de la hora por respeto a todos los que nos han estado acompañando durante la hora. Pueden seguir colocando las preguntas ahí, Candelaria y yo por fuera vamos a estar respondiéndoles. Y para responderte esto, te tengo también a ti y a todos los que nos están escuchando una invitación muy especial. Porque sí, en primera infancia se necesita el acompañamiento de sus papás. Es súper importante que la mamá y el papito estén ahí apoyándolo en todo, no solamente en la parte académica, sino en la orientación, en lo sentimental, en lo espiritual, en el refuerzo de sus valores, de su autoestima, todo. Siempre deben estar ahí los papás. Más adelante nos preguntabas que te toca trabajar, quieres empezar todo ese tema de educación en casa, pero tienes que alternarte con tu trabajo. Efectivamente, nosotras también trabajamos en casa y debemos alternar nuestra actividad, no solamente del trabajo, del teletrabajo, sino con las actividades de la casa, la cocina, atender a los niños, atendernos nosotras, o sea, somos pulpos. Entonces, en este sentido, lo que nos da la libertad de educar en casa es que tú puedes manejar los horarios. Lo que venimos diciendo, no hay camisa de fuerza para que tú puedas hacer una cosa en la mañana o en la tarde, igualmente la actividad académica en la mañana, en la tarde, o obviamente el horario de tu trabajo, seguramente sí lo tienes que cumplir, pero entonces todo lo demás puede ser un poco más flexible. Para nosotros profundizar en este tema de cómo hacerlo en casa, cómo hacer preescolar en casa, tenemos una invitación muy especial que la tenemos en el anuncio de este live, que es para mañana un webinar donde vamos a explicar la metodología y los apoyos pedagógicos que pueden utilizar en casa para desarrollar el preescolar. Y además vamos a tener una invitada muy especial, que nos va a hablar sobre la certificación. ¿Podemos certificar preescolar si lo hacemos desde casa?
Entonces, los invito a que se puedan inscribir en ahí está el enlace del formulario, donde se pueden inscribir porque tenemos cupos limitados para las personas que puedan ingresar en la sala en vivo. Es mañana a las 8 de la noche y vamos a explicar detalle a detalle cómo sí se puede hacer preescolar en casa, desarrollando todo esto que hemos venido hablando, alternándolo con el teletrabajo y no solamente con los papitos, sino con la ayuda de las abuelitas, de las tías, todo porque es un trabajo en equipo, es un trabajo en familia y lo podemos hacer. Y además tenemos el apoyo legal para poder certificarlo, que es algo que le preocupa mucho a las familias de cómo hago preescolar y ahora cuando volvamos a entrar, cómo hago para inscribir en primaria o cómo estoy haciendo primaria, ahora se truncó todo y ahora cómo hago para certificar. Todo, tenemos esas herramientas, tenemos todo el tema, entonces los invitamos a que se puedan inscribir en ese webinar, nos sigan mañana y lamentablemente acá podemos quedarnos, pero vamos a generar más espacios para ayudarlos, para compartir. Dejen sus preguntas en el chat, las vamos a cada una de sus preguntas y sus inquietudes las vamos a responder. Y nada, síganos en Facebook, en YouTube, en la página web, ahí tienen las redes sociales, vamos a estar por acá compartiendo las experiencias, agradecer mucho a Candelaria su compartir, su experiencia, todos sus comentarios, Cande, de verdad, muchísimas gracias. Y sé que la idea de esto es poder ayudar a dar un poquito más de tranquilidad, un poquito más de respiro a las familias que tienen niños pequeños como nosotros y que no nos preocupemos, todo va a estar bien a pesar de lo que está pasando. Nosotros tenemos resguardados nuestros pollitos debajo de las alitas y van a estar bien y es el mejor lugar. El mejor lugar es con los papitos en la familia y en la casa. Entonces, tu espacio, Cande, para que te despidas y agradecerte nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Jennifer, por la invitación. Igualmente, sí, seguir las redes sociales, a mí me consiguen pues, con mi nombre, Candelaria García. También les voy a poner a Valorarte Infantil, que es el programa donde nosotros también podemos hacer servicios para la primera infancia, afuera o dentro de casa. Para terminar, Jennifer, les quería decir a los papás, no nos desesperemos por el momento que estamos viviendo. Lo más importante es que tenemos a nuestros hijos y la guía es el corazón, la mente, el cerebro que nosotros podamos imprimirle a todos estos momentos de pandemia. ¿Listo? Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, síganos escribiendo y bendiciones para todos, gracias por su compañía, por sus preguntas, Dios los bendiga y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, Candes, feliz noche. Un abrazo.